¿Y si te dijera que uno de los hombres más influyentes de la iglesia primitiva no era un apóstol, pero cambió la historia del cristianismo para siempre? Pocos hablan de él, pero sin Bernabé, quizá Pablo nunca habría sido aceptado por los discípulos. Sin él, tal vez el mensaje del Evangelio no se habría extendido tan lejos, tan rápido. ¿Quién era este hombre misterioso que la Biblia describe como hijo de consolación? ¿Y por qué su nombre resuena en las sombras de los grandes acontecimientos del Nuevo Testamento? Hoy descubrirás la historia oculta de Bernabé, el hombre que influyó en gigantes de la fe y moldeó el rumbo de la Iglesia como la conocemos. Bernabé, originalmente llamado José, era un levita nacido en Chipre, Hechos 4 y 36. Recibió el apodo de Barnabás, que significa hijo de consolación, debido a su generosidad y capacidad para animar a los demás. Fue uno de los primeros líderes de la iglesia primitiva, desempeñando un papel crucial en la aceptación de Pablo entre los apóstoles y en la expansión del cristianismo entre los gentiles. Bernabé fue uno de los primeros cristianos en demostrar un total desprendimiento de los bienes materiales en favor de la iglesia primitiva. Vendió un campo de su propiedad y entregó todo el dinero recaudado a los apóstoles para que fuera distribuido entre los necesitados, Hechos 4 y 37. Este acto de generosidad no solo evidenciaba su fe genuina, sino que también servía como un ejemplo para los demás seguidores de Cristo. Rombo azul. Pequeño contexto histórico. En la cultura judía, la posesión de tierras no solo representaba un patrimonio financiero, sino también un símbolo de estatus, seguridad y herencia familiar. Para un levita como Bernabé, esto era aún más significativo, ya que, según la ley de Moisés, los levitas no tenían tierras propias en Israel, sino que dependían del sustento provisto por el pueblo, Números 18, 20-24. Así, al poseer un campo, posiblemente en Chipre, y renunciar a él, Bernabé demostraba un nivel extraordinario de desapego y compromiso con la comunidad cristiana. Su gesto radical inspiró a otros discípulos a compartir sus bienes, fomentando una sólida cultura de solidaridad dentro de la iglesia naciente. El hombre que defendió a Pablo. Después de su conversión en el camino a Damasco, Pablo, aún llamado Saulo, enfrentó una gran desconfianza por parte de los cristianos. Había sido un feroz perseguidor de la iglesia, arrestando e incluso aprobando la muerte de seguidores de Jesús, como Esteban, Hechos 7 y 58, 8, 1, 3. Por eso, cuando intentó unirse a los discípulos en Jerusalén, muchos temían que su conversión fuera una trampa para infiltrarse y capturar a los cristianos, Hechos 9 y 26. Fue Bernabé quien dio un paso adelante y tomó la iniciativa de ayudarlo. Llevó a Pablo ante los apóstoles y personalmente dio testimonio de su verdadera transformación, explicando cómo Jesús se le había aparecido y cómo ya predicaba con valentía en el nombre de Cristo, Hechos 9 y 27. Bernabé no solo confió en el cambio de Pablo, sino que usó su influencia para que la iglesia también lo aceptara. Este acto de defensa y apoyo tuvo un impacto incalculable. Sin Bernabé, Pablo quizás nunca habría sido aceptado por la comunidad cristiana y, tal vez, su misión como apóstol de los gentiles habría sido seriamente obstaculizada. ¿Alguna vez has reflexionado sobre esto? ¿Cómo sería el cristianismo sin Pablo? Escribió gran parte del Nuevo Testamento, viajó incansablemente difundiendo el Evangelio y estableció iglesias en todo el mundo gentil. Sus cartas moldearon la teología cristiana y siguen influyendo en millones de personas hoy en día. Pero todo esto podría haber sido interrumpido desde el principio, si no fuera por el coraje y la generosidad de Bernabé, quien creyó en alguien a quien todos temían. Bernabé nos enseña el poder del ánimo y la confianza en las personas. Su ejemplo nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a ver el potencial de transformación en los demás y ayudarlos a cumplir su propósito? Líder y misionero. Bernabé no solo era un discípulo generoso y alentador, sino también un líder llamado directamente por el Espíritu Santo para una gran misión. Durante un momento de ayuno y oración en la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo habló: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos 13, 2. A partir de ese momento, Bernabé y Pablo partieron juntos en su primer viaje misionero, llevando el Evangelio a varias ciudades y enfrentando numerosos desafíos. Juntos viajaron a Chipre, tierra natal de Bernabé, y luego continuaron hacia Asia Menor, predicando en ciudades como Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, Hechos 13-14. Durante esta travesía, enfrentaron una fuerte oposición por parte de los judíos que rechazaban el mensaje de Cristo,
además de la hostilidad de líderes paganos. En Listra, por ejemplo, Pablo fue apedreado y dado por muerto, pero milagrosamente sobrevivió y continuó con la misión. Hechos 14, 19-20. Bernabé desempeñó un papel esencial en este trabajo, ya que su presencia equilibraba la fuerte personalidad de Pablo. Era un hombre pacificador, con un enfoque gentil y conciliador, lo que ayudó a abrir puertas y construir puentes con nuevas comunidades. Contexto histórico. Viajar en aquella época era extremadamente peligroso. A diferencia de los tiempos modernos, donde podemos tomar un avión o un automóvil para recorrer grandes distancias, los viajes en el mundo antiguo implicaban largas caminatas o navegaciones inciertas. Los misioneros cristianos enfrentaban caminos infestados de ladrones, condiciones climáticas adversas y el riesgo constante de naufragios. Además, predicar una nueva fe en un mundo dominado por el Imperio Romano y profundamente arraigado en las religiones paganas y el judaísmo tradicional era un acto de valentía. A menudo encontraban oposición no solo de las autoridades religiosas judías, sino también de los gobernantes romanos y de las poblaciones locales que veían el cristianismo como una amenaza al orden social y económico. Aún así, Bernabé no dudó. Enfrentó todas las dificultades con determinación, confiando en el llamado de Dios. Su ejemplo nos enseña que seguir la voluntad de Dios no siempre será fácil, pero aquellos que permanecen fieles a su misión dejan un impacto duradero en la historia. La separación de Pablo y Bernabé. A pesar de la fuerte amistad y del impacto que tuvieron juntos en la expansión del Evangelio, Bernabé y Pablo terminaron en desacuerdo. ¿El motivo? Juan Marcos. Después del primer viaje misionero, Pablo propuso visitar nuevamente las iglesias que habían fundado para fortalecer a los hermanos en la fe. Hechos 3 y 36. Bernabé estuvo de acuerdo, pero insistió en llevar a Juan Marcos con ellos. Sin embargo, Pablo se opuso firmemente, ya que, en una misión anterior, Juan Marcos los había abandonado en Panfilia, regresando a casa antes de terminar el viaje. Hechos 1 y 13. Para Pablo, llevar a alguien que ya había desertado era un riesgo. Bernabé, por otro lado, quería darle a Juan Marcos una segunda oportunidad. Creía que el joven podía madurar y convertirse en un siervo útil para el Evangelio. El desacuerdo entre los dos fue tan fuerte que decidieron tomar caminos separados. Pablo partió con Silas hacia Siria y Cilicia, mientras que Bernabé llevó a Juan Marcos a Chipre. Hechos 15, 39-40. A pesar de la separación, ambos continuaron firmes en la misión de expandir el cristianismo. Y, al final, Bernabé tenía razón sobre Juan Marcos. Con el tiempo, Marcos maduró y se convirtió en un gran colaborador de la iglesia primitiva. Más tarde, el mismo Pablo reconoció el valor de Juan Marcos y pidió que lo trajeran con él, llamándolo útil para el ministerio. 2 Timoteo 4 y 11. Además, Juan Marcos es tradicionalmente reconocido como el autor del Evangelio de Marcos. ¿Qué harías en el lugar de Bernabé? ¿Le darías una segunda oportunidad a Juan Marcos, como hizo Bernabé, o estarías de acuerdo con Pablo para evitar riesgos? Comenta tu opinión. Este episodio nos enseña mucho sobre liderazgo, perdón y cómo Dios puede usar incluso los desacuerdos para cumplir sus planes. Bernabé puede que no haya escrito cartas como Pablo, pero su influencia es innegable. Fue un mentor y discipulador fundamental para Juan Marcos, un joven que inicialmente enfrentó dificultades en su camino misionero. En Hechos 1 y 13, Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé durante un viaje, lo que más tarde llevó a un desacuerdo entre los dos apóstoles. Hechos 15, 37-39. Mientras que Pablo prefirió continuar sin Juan Marcos, Bernabé vio su potencial y decidió invertir en su recuperación espiritual y ministerial. Este discipulado dio frutos extraordinarios. Juan Marcos maduró y, con el tiempo, se convirtió en un colaborador valioso en la iglesia primitiva. Su relación con Pablo también fue restaurada, como se evidencia en Colosenses 4 y 10 y 2 Timoteo 4 y 11, donde Pablo lo menciona como útil para el ministerio. Más importante aún, fue Juan Marcos quien escribió el Evangelio de Marcos, uno de los 4 evangelios canónicos y una de las principales fuentes de los relatos sobre la vida de Jesús. Es decir, sin Bernabé, quizás uno de los 4 evangelios no existiría. Su mirada de compasión y su disposición a invertir en Juan Marcos ayudaron a moldear uno de los registros más importantes sobre la vida y obra de Cristo. Bernabé no solo animó a líderes, sino que también ayudó a preservar y propagar el Evangelio a través de las generaciones. La Biblia no menciona la muerte de Bernabé,
pero las tradiciones dicen que fue martirizado en Chipre. Su vida fue un ejemplo de fe, generosidad y aliento. Desde el principio, Bernabé demostró un corazón dispuesto a ayudar y edificar a otros. Fue él quien, al reconocer el potencial de Pablo, lo presentó a los apóstoles en Jerusalén, Hechos 9, 26-27, cuando muchos aún desconfiaban de su conversión. Más tarde, se convirtió en compañero de misión del propio Pablo, ayudando a expandir el cristianismo entre los gentiles. Además, Bernabé tuvo un papel crucial en la restauración de Juan Marcos, quien más tarde escribió el Evangelio de Marcos. Esto demuestra que pequeños actos de aliento pueden tener un impacto incalculable. Un simple gesto de apoyo puede reavivar la fe de alguien, restaurar su confianza e incluso cambiar el curso de la historia. ¿Alguna vez has pensado en cómo pequeños actos de aliento pueden cambiar vidas? Una palabra de incentivo puede marcar la diferencia entre que alguien se rinda o persevere. A veces, todo lo que una persona necesita es alguien que crea en ella, tal como Bernabé lo hizo con Juan Marcos y Pablo. El cristianismo no solo fue moldeado por grandes predicadores y milagros, sino también por aquellos que extendieron la mano y ayudaron a otros a mantenerse firmes en la fe. ¿Qué podemos aprender de Bernabé? 1. Generosidad verdadera. Bernabé fue un ejemplo de generosidad desde el inicio de su camino cristiano. En Hechos 4, 36-37, vendió una propiedad y donó todo el dinero para ayudar a los necesitados en la iglesia primitiva. Su generosidad no solo era material, sino también emocional y espiritual, siempre dispuesto a invertir en personas, como lo hizo con Pablo y Juan Marcos. Nos enseña que dar no se limita a los bienes materiales. Nuestra disposición para ayudar, apoyar y fortalecer a los demás también es un gran acto de generosidad. 2. El aliento transforma vidas. El nombre Bernabé significa hijo de consolación o hijo de aliento, y él honró ese nombre con su vida. Cuando Pablo era visto con desconfianza por los cristianos tras su conversión, Bernabé fue quien lo defendió y ayudó a ser aceptado. Hechos 9, 26-27. Más tarde, hizo lo mismo con Juan Marcos, creyendo en él cuando otros lo consideraban un caso perdido. Su ejemplo nos enseña que una palabra de aliento puede restaurar la fe y el propósito de alguien, influenciando vidas e incluso la historia. 3. Fe y valentía para seguir la misión. Bernabé no solo animó a los demás, sino que también vivió su fe con valentía. Viajó por diversas regiones, enfrentando desafíos y persecuciones para difundir el Evangelio. Su disposición para seguir la misión, incluso ante dificultades, nos enseña la importancia de confiar en Dios y mantenernos firmes en nuestro propósito. Su vida muestra que la fe verdadera no es solo creer, sino actuar, incluso cuando hay riesgos involucrados. Bernabé nos enseña que la generosidad, el aliento y la fe activa pueden transformar vidas y dejar un legado que perdura por generaciones. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestro propio camino? Si esta historia te impactó, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like para que más personas conozcan a personajes olvidados de la Biblia. Comenta, ¿qué personaje bíblico te gustaría ver en el próximo vídeo? Sigue explorando los misterios de la Biblia con nosotros.